falo. Tema 11. ¿Qué tal el tema 11? Buenísimos, son todos preciosos. Bueno, ¿no? Pues sensoriales, es que además toca esto para la fe. Preciosos, son todos preciosos. Bueno, ¿lo leísteis o no lo leísteis? No, sí, estudiamos. ¿Estudiasteis el tema 11? Bueno, Es infumable el tema 11, es infumable el tema 11, ¿vale? Os lo he sintetizadísimo para que tuvieseis un poco si tú lo dices, una aproximación. Me he dejado cosas fuera para no tampoco liaros con mensajes. Las tengo aquí cargadas. Claro, o sea, lo tengo. Después la vemos. Dejarme explicar simplemente el tema 11 más que nada porque la práctica va sobre aquí. Entonces así lo vemos un poco en relación con la teoría. ¿Vale? Me he dejado cosas fuera del tema, con lo cual tenéis que leeros el tema a fondo, ¿vale? Porque os he cogido el único ejemplo el ejemplo de la síntesis y la transmisión de la información visual, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo. Después lo aplicáis a cada uno de los sentidos. Pues la información olfatoria sigue más o menos el mismo proceso, solo que tiene un inicio distinto, ¿vale? Pero simplemente es para que tengáis aquí una pequeña aproximación. Vale. Al grano. Tema 11. ¿Sistemas qué? Sensoriales. Sistemas sensoriales quiere decir que la información entra o sale. Entra. Muy bien. Entra a partir de o a través de dónde. De nuestros sentidos. ¿Vale? ¿Cuál es la función principal que tendrán nuestros sentidos? Coger la información que nos rodea y pasársela a mi sistema nervioso. ¿Vale? Ese proceso de coger la información que nos rodea y pasársela a mi sistema nervioso tiene un inicio que se llama... ¿Dónde está? Traducción sensorial. ¿Vale? O sea, tiene que traducir lo que está pasando en un lenguaje que comprendan mis neuronas, que es el del impulso nervioso. ¿Vale? Esa señal que vimos en el tema 10, que se genera potencial de acción, bla, 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 ¿vale? Así es como se comunican las neuronas. Pero lo que yo tengo, o lo que a mí me rodea es, o bien una onda por una vibración que escucho a través de mi oído, o bien una señal lumínica que percibo a través de mis ojos, o bien una señal química que percibo a través de mis papilas gustativas. Toda esa energía, ¿vale?, que me rodea, los sentidos la tienen que transformar en una señal que puedan comprender mis neuronas y que mis neuronas la puedan transmitir. ¿Vale? Cuyo punto final será mi encéfalo. ¿Vale? Si mis sentidos lo que hacen es coger la energía que me rodea y traducirla a un idioma universal como es el del impulso nervioso, ¿qué es lo que hace que yo lo que perciba en mi encéfalo sea un sonido, sea una señal gustativa o sea, por ejemplo, una señal táctil? El sitio al que van en la zona del encéfalo. ¿Vale? Y eso se llama ley de líneas marcadas. ¿Vale? La información va viajando por un determinado camino. Si es de tipo visual, va viajando por un determinado camino. Si es de tipo olfativo, va viajando por un determinado camino. Si es de tipo táctil, y va a distintas partes del entorno. Por eso lo que yo percibo en un determinado momento lo percibo como una señal táctil o la percibo como una señal visual. ¿Bien? ¿Bien de bien? Pues venga, nos metemos en harina. Vale, hablamos de estímulos, hablamos de sentidos y hablamos de líneas marcadas. ¿Qué tres características tienen que codificar mis sentidos? Mis sentidos me tendrán que decir si el estímulo que yo estoy percibiendo es de mucha intensidad o es más bien un estímulo suave. Mis sentidos me tendrán que decir si es un estímulo corto o si es un estímulo largo. ¿Y dónde está localizado ese estímulo? Si está en mi mano derecha o mi mano izquierda, o en mi oído izquierdo o mi oído derecho, o mi ojo izquierdo o mi ojo derecho, ¿vale? Estas son las tres características, ¿vale?, que yo en un determinado momento tendría que codificar. ¿Vale? ¿Cómo puedo codificar la intensidad de un estímulo? Mediante dos sistemas, ¿vale? Un primer sistema que se llama código de frecuencia, ¿vale?, que simplemente es aumentar el potencial de disparo de las neuronas a medida que aumente la intensidad del estímulo. ¿Vale? Yo tengo una neurona, aquí lo tenéis, aumenta la intensidad del estímulo, aumenta la frecuencia de los potenciales de acción. Yo tengo una neurona que cuando el estímulo es suave, hace así. Va subiendo de intensidad, ¿vale? Y van aumentando los potenciales de acción.
Esta es la manera que tengo de saber la intensidad de un estímulo mediante un código de frecuencia, ¿vale? Esto tiene un límite. Las neuronas no pueden estar constantemente emitiendo potenciales de acción. ¿Por qué? Porque tienen un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Os acordáis? Vale, para compensar este límite tengo otro tipo de codificación de la intensidad del estímulo, que es el fraccionamiento según el rango o código poblacional. Y aquí lo que tengo son distintas neuronas con distinto potencial de acción. Unas dispararán cuando el estímulo es intenso, otras dispararán cuando el estímulo es más bajo y otras dispararán cuando el estímulo sea más débil. En función de las neuronas que disparen y del número de las mismas, tendré más o menos intensidad. ¿Bien? ¿Bien de bien? Sí. Primera característica. Segunda característica que tengo que codificar de un estímulo. Tengo que codificar si ese estímulo dura mucho o dura poco, ¿vale? Y con respecto a la duración del estímulo, hay dos fenómenos que debéis de conocer. Uno, que se llama adaptación sensorial, mientras que el otro se llama habituación. ¿Qué pasa en el fenómeno de adaptación sensorial? ¿Vale? Que llega un momento en el que ese receptor sensorial que me está transmitiendo la información deja de disparar, pero el estímulo se sigue produciendo. ¿Vale? En los fenómenos de habituación, al revés, en la adaptación sensorial, ¿vale? Los receptores dejan de emitir la señal, aunque se produzca un estímulo, ahora os lo digo, ¿vale? Y en el de habituación, los receptores sensoriales siguen emitiendo señales, pero el individuo ha aprendido a no prestarles atención, ¿vale? Es un tipo de aprendizaje. Por ejemplo, el tipo de... lo que es la adaptación sensorial se produciría, por ejemplo, cuando yo mantengo la presión constante en un brazo, ¿vale? Yo tengo unos receptores sensoriales que se llaman mecanorreceptores, ¿vale? Que se responden cuando se produce un cambio en la presión, ¿vale? Entonces, si yo aprieto y dejo la presión constante, aquí no hay un cambio de presión. Entonces el receptor sensorial deja de producir la señal y se produce una adaptación sensorial. Sigue habiendo presión, sigue habiendo un estímulo, pero ese receptor sensorial deja de disparar. ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Cuándo disparará ese receptor sensorial? Cuando varíe esta presión, cuando apriete a más o cuando apriete menos. Pero si la dejo constante, ¿vale? no se producirá ese estímulo, ¿vale? En función de si el receptor se adapta rápidamente al estímulo, se adapta menos, ¿vale? Tendremos receptores de tipo fásicos, ¿vale? O receptores de tipo tónicos, ¿vale? Los receptores de tipo fásicos son, por ejemplo, el olfato. Vosotros entráis en una habitación y enseguida os dais cuenta pues, del cambio de olor y demás, pero en el momento en el que pasáis mucho tiempo dentro de la habitación, pues dejáis de percibir. De repente salís y decís cómo olía, cómo dejaba de oler, ¿vale? Ese cambio rápido que yo hago, que dejo de percibir lo que está pasando, se produce por un receptor que se adapta rápidamente, que es de tipo fásico, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el equilibrio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la posición? Que mi receptor sensorial para el equilibrio necesita estar respondiendo constantemente, no puede pararse, porque si no, perdería el equilibrio, me caería, ¿vale? Ese sería un receptor de tipo tónico. ¿Bien? Vale, ¿qué otra característica del estímulo tengo que codificar? Os dije, intensidad, duración, ¿me queda? Localización, y ahí es cuando nosotros vamos a hablar de campos receptivos, ¿vale? Cada neurona tiene una determinada zona que inerva, ¿vale? Que es responsable de lo que pase. Todo lo que caiga dentro del campo receptivo de esa neurona se percibirá como un estímulo. Si el estímulo cae en dos campos receptivos distintos, se percibirán como distintos. Si cae en el mismo, se percibirá como uno. ¿Lo entendéis? A medida que voy subiendo en la información, ¿vale? El campo receptivo se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí una neurona sensorial que me está codificando lo que pasa este dedo. Pero tengo aquí otra neurona sensorial que me está codificando lo que pasa en todo mi brazo. Y aquí lo que pasa en todo tal, ¿vale? A medida que voy subiendo,
se produce, ¿vale?, unos campos receptivos cada vez más grandes. ¿Bien? ¿Bien de bien? ¿Vale? ¿Y qué es eso de lineación lateral? El fenómeno de lineación lateral tenéis que verlo porque os lo describe en el libro como cuando se confunden, cuando dos campos receptivos están muy próximos, no se perciben como distintos, sino que se perciben como el mismo. Sucede a lo mejor con la estimulación, con las líneas estas de cambio de color y demás. Leerlo, que en el libro está muy bien explicado. ¿Vale? Vale. Bien, sentidos. Sentidos es la fuente que hace que la estimulación, que la información entre. ¿Vale? Y hemos hablado de estímulos a nivel así abstracto. Vista, olfato y demás. ¿Qué es lo concreto de los estímulos? ¿Qué es lo que está ahí al campo de batalla para coger lo que me está pasando? ¿Vale? Dos tipos de receptores. ¿Vale? Pueden ser, bien, una neurona que haga ya la función de receptor sensorial y entonces no hace ningún tipo de transducción, sino que simplemente genera un potencial de acción y se va transmitiendo, o bien puede ser una célula especializada que lo que haga es transformar la energía que me rodea en un impulso nervioso. ¿Vale? Esta célula especializada, en algún determinado momento, tiene que conectar con una neurona, que será de tipo sensorial. ¿Bien? Ahora me estoy yendo a lo concreto. Antes hablaba de los sentidos en sentido abstracto. Vale, muy bien, pero el sentido, en el fondo, ¿qué es lo que es? Pues es o bien una célula o bien una neurona que transforma lo que me rodea en un impulso nervioso. Si es una neurona, ¿vale?, ya se genera directamente un potencial de acción, ya habla el mismo idioma. Pero ¿qué pasa si lo que hay es una célula especializada? Que tiene que hacer esa traducción y poner en contacto lo que está pasando en el exterior con la neurona que tiene a continuación, que será una neurona de tipo sensorial. ¿Vale? ¿Qué potencial se generará en la membrana de los receptores sensoriales? Un potencial que se llama potencial de receptor. ¿Vale? Bien. Bien si es una neurona, bien si es una célula especializada, yo puedo responder ante un estímulo que puede ser de tipo químico, una sustancia química. Puedo responder a un estímulo que es de tipo mecánico, una torsión, un cambio y demás, o puedo responder a un estímulo que es de tipo visual. ¿Vale? Receptores de tipo visual solo tendré en la vista. ¿Vale? Receptores que responden a la torsión, al movimiento, tendré en el tacto, en las yemas de mis dedos, pero ojo, tendré también en mi oído. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Y receptores que responden ante las sustancias químicas los tendré en el gusto, en el olfato y los receptores del dolor. ¿Vale? De manera genérica, a todo aquel receptor que responde ante una sustancia química se le llama quimioreceptor. A los que responden a las transformaciones mecánicas, mecanorreceptores. Y a los que responden a la vista, fotorreceptores. ¿Bien? Ojo, pero este quimioreceptor puede ser bien una célula especializada, bien una neurona. Ahora veremos qué es qué en cada uno de los sentidos. ¿Bien? Y aquí tenemos. ¿Vale? ¿Empiezo? Sí, sí. ¿Lo entendéis todo hasta aquí? Vale, pues voy a empezar ¿por qué? Por los quimioreceptores. Y en concreto voy a empezar por el primer receptor de sustancia química y que todos conocemos, que son mis papilas gustativas. ¿De qué están compuestas mis papilas gustativas? ¿Vale? De los botones gustativos, que no son una neurona, que es una célula especializada. ¿Vale? Esto no es una neurona. Este botón gustativo se agrupa a lo largo de toda mi lengua, formando mis papilas gustativas y haciendo que yo diferencie estos sabores de aquí. ¿Vale? Amargo, ácido, umami, salado, dulce. ¿Vale? Esta célula especializada en un determinado momento coge la sustancia química que entra en mi boca, ¿vale?, y tiene que producir un cambio para ponerse en contacto con la neurona sensorial. ¿Cómo es ese cambio? Cuando llega la sustancia química a la neurona,
Los receptores abren los canales iónicos, ¿vale? O activan receptores proteínicos que activan el sistema de segundos mensajeros, que lo que hacen es conseguir, aquí está la palabra clave, una despolarización que libera un neurotransmisor entre la papila gustativa y la neurona que está siguiendo. ¿Bien? Se genera una despolarización que genera un potencial de receptor. Entonces, esta papila gustativa lo que hace es coger la sustancia química que le llega por aquí, ¿vale? Y generar un potencial receptor aquí. Este potencial receptor comunica con una neurona que está aquí y es el que inicia la transmisión de la información. ¿Bien? Ejemplo de quimioreceptor teniendo como base una célula especializada. ¿Lo entendéis? Paso al siguiente quimioreceptor, que es el receptor olfativo. ¿Vale? Este receptor sigue respondiendo ante una sustancia química. La diferencia es que el receptor ya no es una célula especializada, sino que es una neurona. Esto es una neurona, ¿vale? Que a través de estos cilios de aquí, que a través de estos flagelizos, lo que hace es coger todas las sustancias químicas que entran en mi nariz, ¿vale? Y las, por decirlo así, pues eso, las empieza a analizar, a ver qué es lo que está pasando. Yo recibo aquí la sustancia química, yo recibo aquí sustancia química, yo recibo aquí sustancia química, ¿vale? La recepción de todas estas sustancias aquí, químicas, lo que les hace es generar potenciales graduados que se integran aquí en el cono axónico de esta neurona sensorial, ¿vale? Si son de suficiente intensidad, ¿vale? Producen un potencial de acción que se transmite a esta neurona de aquí arriba que forma el bulbo olfatorio. ¿Bien? Esto es un quimioreceptor cuyo receptor ya es una sustancia, cuyo receptor ya es una neurona, ya no es una célula especializada. Es una neurona que presenta unos cilios y que a través de aquí percibe la sustancia química que está en los olores. ¿Bien? Siguiente quimioreceptor, el receptor del dolor, ¿vale? Lo que se llama los nociceptivos. Bueno, no tengo imágenes de cómo son y demás, pero lo que hacen es coger la sustancia química que liberan mis células cuando se produce un daño, ¿vale? Entonces, comunica esa sustancia química a mi cerebro para decirle dónde se está produciendo el daño, ¿vale? O de qué intensidad es ese daño. ¿Bien? ¿Lo entendéis? El sistema es el mismo. Abre canales iónicos, genera potenciales de acción en las neuronas sensoriales. Perfecto. Todo controlado. Vale, venga. Después de las sustancias químicas tenemos los receptores de tipo... Perdona María, ¿y Dígame. estas eran células especializadas o neuronas, los nociceptivos? Los nociceptivos son neuronas, ¿vale? Mecanorreceptores. Ojo, 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 que esta es la base de la práctica que hemos visto, la práctica 3, ¿vale? ¿Cómo son los mecanorreceptores? Tengo muchos, corpúsculos de Meiser, de Ruffini, discos de Merkel, bueno, todos estos, ¿vale? Los más famosos o los más numerosos son los corpúsculos de Pacini, que tienen esta apariencia. Es como si se tratase de una cebolla con muchísimas capas, ¿vale? Las cebollas son duras, pero imaginaros que dentro de las cebollas o dentro de las capas de cebollas, en vez de ser dura, tuvieseis líquido. Os podríais apretarlo, ¿vale? Cuando tú aprietas este corpúsculo de Pacini, es cuando se está generando una señal, ¿vale? Responde a la deformación que tú le haces al receptor. Entonces, van a responder muy bien cuando se produce un cambio en la presión. Por eso se produce el fenómeno de adaptación. Yo esto lo aprieto y el receptor responde. Si mantengo, ¿vale?, la presión sin moverme, el receptor deja de responder y solo responderá pues cuando lo vuelvo a liberar o cuando lo aprieto más o cuando lo aprieto menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un tipo de canales que son
mecanosensibles, que no responden a la sustancia química, sino que responden cuando cambia la presión sobre ellos, ¿vale? Y abren los canales selectivos al sodio y al potasio y producen una despolarización. Si producen una despolarización aquí, se genera un potencial de acción y se va liberando, se va transmitiendo, y que por las líneas, la ley de las líneas marcadas irá a un determinado sitio del cerebro. ¿Bien? Perfecto, pues nada, sigo. ¿Vale? Segundos mecanorreceptores que os dije, los que hay en el sistema auditivo. ¿Vale? Básicamente, leeros ahí porque está mucho más desarrollado en el libro, ¿vale? Pero básicamente, yo en mi oído, la vibración entra por aquí y mueve esto de aquí, que es el tímpano, ¿vale? El movimiento del tímpano se genera o se difunde a través de un líquido, que es la perilinfa, ¿vale? Y cuando llega al final hay otros cilios. Los cilios que yo tenía en mi sistema olfativo respondían ante la señal química, pero estos cilios, que se llaman estereocilios, responden a la vibración, ¿vale? Por eso son mecanorreceptores, no son receptores químicos, ¿vale? Una pregunta, ¿eso tiene que ver con el equilibrio? Sí, el equilibrio está muy relacionado con el líquido, con la perilinfa, ¿vale? Entonces, si se transmite la vibración y la vibración llega a estos cilios, que se llaman estereocilios, estos cilios se inclinan y lo que se hace es, volvemos a lo mismo, que se abran canales iónicos, que pase el potasio hacia el interior y se produzca una despolarización. Al producirse una despolarización se genera un potencial de acción, ¿vale? Y ese potencial de acción se transmite de una neurona a otra hasta que alcanza mi cerebro. ¿Bien? ¿Qué me queda? Venga, valientes. Me quedan los receptores visuales. Y ojo, que aquí, como vimos antes, que en todos los receptores se producía una despolarización, se producía un potencial de acción y demás, los receptores visuales son los únicos receptores que transmiten información no mediante una despolarización, sino mediante una hiperpolarización. ¿Vale? Vamos a verlo ahora. Tengo dos tipos de receptores visuales. Bastones y conos, que están aquí, en mis ojos, ¿vale? Los conos, ya veis que son más achataditos, tienen forma de cono, por eso se llaman conos, ¿vale? Y tienen tres tipos de pigmentos, mientras que los bastones son más largos y tienen un único de pigmento. ¿Por qué? Porque estos conos, al tener tres tipos de pigmentos, lo que me hacen es discriminar el color, son los responsables de la visión a color. Mientras que estos bastones con un único pigmento, ¿vale? Lo que me hacen es tener más agudeza visual. Veo mejor en la noche gracias a esto, ¿vale? Veo mejor cuando hay menos iluminación gracias a esto. Pero gracias a esto yo soy capaz de ver, ¿vale? Si lo que estoy viendo es verde, rojo o es azul. ¿Eh? Y hacen que yo tenga dos sistemas visuales. Uno que se llama escotópico y otro que se llama fototópico, en función de si el receptor que dispara es bastón o es un tipo cono, ¿vale? ¿Qué habíamos dicho? Que este tipo de receptores visuales, o este tipo de receptores, los receptores visuales, son los únicos que inician la transmisión de su información no mediante una despolarización, sino mediante una hiperpolarización, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando no hay luz, ya está entrando sodio, ya se produce una despolarización, ya se libera el glutamato, ¿vale? Que es el neurotransmisor que viaja de uno a otro. ¿Qué pasa cuando llega luz? Que ese canal de sodio deja de abrirse, se deja de liberar el glutamato. Y es esta hiperpolarización, ¿vale?, la que hace que se inicie la cadena de mensajes. ¿Bien? ¿Bien de bien? Venga, recapitulemos. ¿Qué hemos visto ahora? ¿O qué vamos a ver en el tema 11? ¿Cómo hace la información para entrar? ¿Vale? En el tema 12 y en el tema 13 y en el tema 14 veremos cómo a partir de esa información que yo estoy entrando o que está entrando en mi sistema nervioso voy a emitir una respuesta motora, hormonal, ya veremos de qué tipo. Vale, primero, yo tengo que saber qué es lo que está pasando a mi alrededor. ¿Vale? Lo que me rodea es energía
que mis neuronas no saben leer, porque mis neuronas responden a un estímulo nervioso. Entonces, alguien me tiene que hacer el trabajo de coger y decir, esta energía que yo estoy percibiendo a través de mis ojos, a través de mis oídos o a través de mis papilas gustativas, tienen que saber mis neuronas qué es lo que están diciendo. Eso se llama transducción sensorial y eso lo hacen mis sentidos. Vale, quitaros y ya leer que del estímulo tengo que recibir la información sobre su intensidad, sobre su localización y sobre su duración. Lógico, yo tengo que saber si lo que percibo es más o menos intenso, dónde está localizado, ¿vale? Y si es de mucha duración o poca. Vale. Vamos a desgranar qué es eso de los sentidos. Los sentidos no dejan de ser o bien una célula que entiende lo que está pasando a mi alrededor y que hace la transducción, ¿vale?, al impulso nervioso, ¿vale?, o bien una neurona que tiene la capacidad de coger y decir transformar la energía que me rodea al impulso nervioso. Entonces, los receptores pueden ser bien células especializadas, bien neuronas. Primera clasificación. Segunda clasificación que puedo hacer de los receptores sensoriales en función de la energía que son capaces de percibir, ¿vale? Si la energía que ellos son capaces de percibir es un compuesto químico, tendré los quimiorreceptores. Si la energía que ellos pueden percibir o traducir es una deformación mecánica, es un movimiento, tendré los mecanorreceptores. Y por último, ¿vale?, si la energía que ellos pueden percibir o pueden traducir es energía lumínica, tendré los fotorreceptores. Y ahora acabamos de ver, uno por uno, en qué consisten los quimiorreceptores. Son, por un lado, las papilas gustativas, que son células especializadas. Son, por otro lado, mi bulbo olfatorio, que eso ya es una neurona. Y son mis receptores del dolor, que ya son neuronas, ¿vale? Mis mecanorreceptores, dos que tengo, ¿vale? Mis receptores de tipo táctil, mis corpúsculos, que son simplemente una neurona que está protegida por mucho tejido y que cuando yo la aprieto o cambio la tensión sobre ella, dispara, ¿vale? Y son mis receptores de tipo auditivo, que son unas células especializadas, unos cilios, que no son los mismos cilios que el sistema olfativo, porque los cilios del sistema olfativo respondían a estas señales químicas. Estos son cilios que responden ante el movimiento, ¿vale?, cuando se mueven ellos. Y por último, tengo aquí mi sistema visual. Si todos mis sistemas anteriores lo que hacían eran coger lo que estoy percibiendo, lo traduzco, abro los canales, genero una despolarización y un potencial de acción, ¿vale?, y ese potencial de acción era el que transmitían, estos tienen la capacidad, o tienen, llámale la extrañeza, o tienen lo que sea, de que empiezan a traducir la información no mediante una despolarización, sino mediante una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque cuando no hay luz, están todo el día transmitiendo glutamato, sacando glutamato para que se mueva de más. Pero cuando producen luz, cierran los canales y el glutamato se deja de liberar. ¿Bien? Vale, seguimos. Este es el inicio de la cadena, ¿vale? El receptor sensorial es el inicio que me marca, vaya, aquí hay un impulso nervioso. Ese impulso nervioso yo lo tengo que transmitir, ¿vale? Yo tengo que saber que lo que estoy percibiendo a través de mis oídos es una melodía, es un número matemático, es a lo mejor una llamada de atención, una llamada de alerta. Entonces tiene que haber una transmisión de mis receptores a mi sistema nervioso central, si lo que quiero es hacer algo con esa información, ¿vale? Tendrá que haber un receptor, una neurona bipolar o sensorial y una neurona ganglionar. Tendrá que haber un encadenamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vale? Porque mis órganos de los sentidos, ¿vale?, tendrán neuronas sensoriales que generarán vías aferentes que lo que estarán conectando será mis sentidos con mi sistema nervioso periférico. Vale, muy bien, pero de mi sistema nervioso periférico tiene que haber un contacto con mi sistema nervioso central, formando neuronas sensoriales de segundo orden. Aquí está el segundo escalón, ¿vale? Y por último, dentro de mi sistema nervioso central, antes de llegar a las partes de mi corteza, yo tengo que hacer relevo. ¿Dónde están? El tálamo, ¿vale? Acordaos que nosotros vimos cómo el tálamo es el gran centro de relevo de la información sensorial que tiene que entrar y de la información motora. Es el que distribuye, ¿vale? Entonces, tengo una primera estación de relevo. Entonces tendré neuronas sensoriales de primer orden.
una segunda estación de relevo, neuronas sensoriales de segundo orden, y una tercera estación de relevo en el tálamo, que generará neuronas sensoriales de tercer orden. ¿Vale? Y de ahí, en función de la información que sea y según la ley de las líneas marcadas, a una parte del encéfalo o a otra. Vale, leeros en el libro, porque se explica, bueno, vale, os lo digo ya como, vale, aunque haya un encadenamiento de una información de paso de aquí, paso de allá, paso de aquí, paso de allá, no quiere decir que esas vías de acceso estén estancas. En determinado momento tienen que compartir información, aparte de una información o de una transmisión de información de tipo jerárquico, tiene que haber también un tipo de procesamiento en paralelo. ¿Por qué? Porque yo puedo sintetizar en un momento dado o puedo decir que el estímulo que estoy percibiendo es doloroso, pero también tengo que saber dónde está localizado ese estímulo doloroso. Entonces tiene que haber la posibilidad de compartir información entre ambos sistemas, es lo que hace el sistema lemniscal y sistema anterolateral para la localización de los estímulos dolorosos, ¿vale? Eso, miraros a un libro, que estamos más desarrollando. Venga, vamos a ver un ejemplo de cómo se produce esa transmisión de información, ¿vale? Desde un receptor hasta que llega a una parte del encéfalo. Y yo os he puesto aquí el ejemplo que aparece muy desarrollado en el libro, pero que no es el único que tenéis, de la información de tipo visual, ¿vale? El funcionamiento más o menos es el mismo, tanto si la información es de tipo sensorial, si es de tipo motora, o bueno, si es de tipo motora, si es de tipo olfativa o si es de tipo de señal gustativa, ¿vale? Son una serie de pasos, de potenciales de acción que se van moviendo de un lado a otro. ¿Bien? Vale, ejemplo del sistema visual. ¿Qué es lo que tengo al principio, ¿vale?, de la síntesis de la información del sistema visual? Es una pregunta, venga. Repite, por favor. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es lo primero que tengo cuando quiero coger información en el sistema visual? Fotorreceptores. Bueno, claro. ¿Vale? Vale. Fotorreceptores que reciben luz. ¿Qué pasa cuando los fotorreceptores reciben luz? Se hiperpolariza. Se hiperpolarizan, ¿vale? Y liberan menor cantidad de glutamato, ¿vale? Esa menor cantidad de glutamato produce cambios en el potencial de membrana de las células que están a continuación, que son células sensoriales bipolares, ¿vale?, que son las células sensoriales de primer orden. Cambio en el potencial de membrana de las células bipolares hace que cambien el potencial de las células ganglionares. ¿Bien? ¿Cómo son estas células bipolares de primer orden? ¿Cómo son esta primera neurona bipolar que recibe la información? ¿Cómo es su campo receptivo? Pues su campo receptivo presenta una organización anatómica, antagónica, centro-fuera. Quiere decir que yo tengo dos células bipolares, ¿vale?, unas que responden cuando el estímulo se produce dentro de su campo receptivo y otras que responden cuando el estímulo se produce fuera de su campo receptivo. ¿Vale? De esa manera yo sé localizar si lo que está sucediendo está dentro o en los alrededores. ¿Veis? Esto lo utilizo yo para saber dónde están. Centro on, centro off. ¿Bien? Bien, a ver. Freno. ¿Centro de qué? Centro del... Esta es la neurona, por ejemplo. A ver, ¿cómo lo Como campo visual, si es central o periférico. Claro, mira, fotorreceptor. Es que lo tenéis muy bien en el libro, ¿eh? ¿Vale? Y esta es la neurona que está debajo. ¿Vale? Esta es la célula bipolar. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Pues esta es centro on, ¿por qué? Porque dispara cuando el estímulo se produce aquí. ¿Vale? La que es centro off dispara cuando el estímulo se produce aquí o aquí. Sí, si no, yo lo pillo, lo de on y off lo pillo. Pero ¿el on y el off de qué? El on y off de lo que está pasando aquí. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo varias
varias neuronas y a través de este sistema de centro-centro yo sé dónde se está produciendo la estimulación. ¿Vale? Es una manera de localizar el estímulo, de ver dónde está pasando. ¿Vale? A un primer nivel que es el de la célula bipolar. ¿Cuál es el segundo nivel? El de la célula ganglionar. Y el mismo sistema de centro-on-centro-off lo tengo, ¿vale? Cuando hablo de células ganglionares. El problema es que a medida que va subiendo la información, tengo que codificar más estímulos de ella. Entonces, aquí tendré células que responden centro-on, centro-off, células que son sensibles a la dirección o al movimiento en el que se está produciendo el estímulo, y células que son oponentes al color. Entonces, cuando ya llego a un nivel siguiente, que es el de las células ganglionares, yo sé dónde está el estímulo, si el estímulo se está moviendo y de qué color es. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Siguiente, estación de relevo, el tálamo. ¿Vale? ¿Qué pasa en el tálamo? Que tengo muchos núcleos, unos que hacen la información visual, otros que hacen la información auditiva, otros hacen la información... Aquí ya hay una diferenciación sensorial, ¿vale? Y en concreto, para lo que es la información visual, un núcleo que tiene mucha importancia, o que se encarga de la información visual, es el núcleo geniculado lateral. ¿Vale? ¿Cómo es ese núcleo? Ese núcleo está formado por capas, ¿vale? Por 6 capas, y se diferencian. La capa 1 y 2 se llaman las capas magnocelulares, ¿vale? Y la 3 a la 6 se llaman las capas parvocelulares, porque en función de cómo sea el estímulo va a ir a una capa o a otro. Si el campo receptivo en el que responde a los datos, o sea, si lo que yo tengo que sintetizar son características generales del estímulo, las neuronas van a estas capas de aquí, ¿vale? Si lo que yo tengo que sintetizar son detalles finos, ¿vale? Las neuronas van a esto de aquí. ¿Bien? Célula bipolar, célula ganglionar, tálamo. Lo siguiente es mi corteza cerebral, ¿vale? Ahí, de la corteza cerebral, la información va de un área sensorial primaria a un área sensorial secundaria y después, por último, a las llamadas cortezas de recepción, ¿vale? Y las áreas sensoriales ya están localizadas en zonas distintas de la corteza, ¿vale? Para el caso que nos ocupa de la información de tipo visual, yo tengo esta zona de aquí de mi lóbulo occipital, ¿vale? Y ahí tendré el área 17, que formará mi corteza visual primaria, ¿vale? Y el área 18 y 19, que formarán mi corteza visual secundaria, ¿vale? Ojo, aquí también tengo células que en función de cómo sea el estímulo serán células simples y células complejas, ¿vale? Si al principio de la cadena veíamos que había unas células bipolares que eran centro-on y centro-off en función de la localización del estímulo, aquí vuelvo a tener células on y off que ya no me discriminan un punto, sino que me discriminan un estímulo alargado, una barra, ¿vale? Estas me dispararán si la barra está orientada, ¿vale? Verticalmente. Y esto me lo harán mis células simples. Solo me dicen, oiga, el estímulo que yo estoy viendo en forma de barra está en la posición en la que debe de estar. Vertical, orientado 40 grados y demás, ¿vale? Si esta barra que yo tengo se mueve en un determinado momento, con una determinada orientación, en un campo receptivo de las células complejas, ¿vale? Serán las que disparen. Entonces yo tengo esta barra en posición vertical que se mueve en este sentido. Yo disparo, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy selectiva a la dirección en la que se está produciendo el estímulo. Sí, esto tenéis que abstraeros un poco, ¿vale? Siguiente, ¿vale? Ahora a nivel de corteza ya sé dónde está el estímulo y ya sé si ese estímulo se está moviendo. Pero ojo, yo a nivel de corteza tengo que saber por dónde viene la estimulación,
si es por mi ojo derecho o por mi ojo izquierdo, ¿vale? La orientación del estímulo y si ese estímulo tiene color o no, ¿vale? Eso lo harán distintas columnas de dominancia ocular. Resulta que todas las neuronas que están en esta columna se activan cuando la estimulación viene por el ojo izquierdo, ¿vale? Todas las neuronas que están en esta columna se activan si la estimulación viene por el ojo derecho. Ah, no, ¿dónde está? Dominancia ocular, sí. Columnas de dominancia ocular, ¿vale? Ojo, también hay columnas que agrupan a las neuronas en función de la orientación en la que se produce el estímulo. Estas neuronas de aquí, por ejemplo, responden si el estímulo es horizontal, ¿lo veis? La agrupación de todas las neuronas que cubren todos los ángulos posibles de un estímulo se llama hipercolumnas. ¿Qué es lo que hace que las neuronas sinteticen el color? Unas neuronas en formas de estacas o manchas. Entonces, este módulo cortical que tengo aquí, lo que hace es sintetizarme todas las características del estímulo que yo estoy percibiendo. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí. Ya nos perdimos un poco. Vale, venga, recapitulemos. Vimos cómo se producía la traducción de estimulación sensorial a impulso nervioso, ¿vale? Y ahora estamos viendo un ejemplo de cómo se transmite ese impulso nervioso. Ponemos el ejemplo del sistema visual porque es muy complejo, ¿vale? Pero el mismo funcionamiento que recibimos a través del sistema visual lo tenemos también a través del sistema auditivo o del sistema sensorial, ¿vale? Simplemente lo que hay aquí, yo lo tengo que pasar aquí, a mi encéfalo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Que hay una serie de cadenas. De aquí tiene que comunicarse con mi sistema nervioso periférico, de mi sistema nervioso periférico tiene que comunicarse con mi sistema nervioso central y dentro de mi sistema nervioso central tiene que llegar a mi tálamo. Mi tálamo distribuye y de ahí a mi corteza. ¿Todo esto para qué? Para que yo sea consciente de qué es lo que estoy percibiendo o qué es lo que está pasando a mi alrededor. Si no, no habría un procesamiento consciente de la información. Yo lo que tengo que saber es que el timbre que está sonando quiere decir que tengo que terminar la clase, ¿vale? Bien. Para que eso suceda, tiene que pasar toda esta cadena. En el caso del sistema visual, ¿vale? El inicio ya vimos que lo ocasiona una hiperpolarización, no una despolarización, ¿vale? ¿Cuál es la primera estación de relevo? Las células bipolares. Las células bipolares que le llaman centro on y centro off porque lo único que hacen es localizar el estímulo en función de si se produce dentro del campo receptivo de una neurona o en la periférica del campo receptivo. Totalmente simple. A medida que voy subiendo, la información que yo tengo que transmitir es más compleja, de tal manera que las células ganglionares utilizan el mismo sistema centro-on y centro-off de las células bipolares, solo que discriminan localización, si el estímulo se mueve o no y si tiene color. Vale. Siguiente estación de relevo, el tálamo. Ahí tengo el núcleo geniculado lateral, que con su sistema de capas magno y capas parvo, ¿vale? Me dice que la información es genérica o que la información es detallada. Muy bien, ¿vale? Ya voy discriminando. Oye, pero que lo que yo estoy percibiendo es un estímulo grande, blanco, que se mueve, no sé cuánto. Bueno, pues a las capas no sé cuánto. Pues yo estoy recibiendo un estímulo pequeño, de color rojo, no sé cuánto, pues a las capas, ¿vale? Y a partir de ahí tiene que ir a la corteza. ¿Qué parte de la corteza? Vimos que principalmente la parte de mi colleja, ¿vale? Ahí es donde tengo yo las áreas de mi corteza que están responsables de que yo perciba un estímulo visual. Área 17, 18 y 19. Sensorial primaria y sensorial secundaria. Y la discriminación de células simples y células complejas lo que me está diciendo es, oye, las células simples utilizan el mismo sistema de centro-on y centro-off que utilizaban las células bipolares. Vale, muy bien, pero esta vez para estímulos alargados. Y las células complejas también utilizan el centro-on y centro-off, pero, oye, para estímulos alargados que se mueven en una determinada orientación. Bien, las células de mi corteza, mis neuronas, tienen que saber si lo que yo estoy percibiendo es por el ojo derecho, si está orientado, si tiene color y no. Y todo eso lo hacen las neuronas organizándose en columnas. Nosotros nos encargamos del ojo derecho, nosotros del izquierdo, nosotros del derecho, nosotros del izquierdo. Vale, nosotros del derecho
orientado 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, ¿vale? Y toda esa agrupación, ¿vale? Yo me encargo del color. Toda esa agrupación es un módulo cortical. Una zona del encéfalo que es capaz de decirme todas las características estimulares que estoy percibiendo por mis ojos. ¿Bien? Pues está, hombre, no es tan complicado. Tan rápido no pueden pasar tantas cosas. Ya está, 4 detallitos. María, ¿Escucháis? tan rápido no pueden pasar tantas cosas. Venga, las funciones biológicas os las leéis, porque bueno, los alimentos, etcétera y demás no tiene mucha importancia y quiero verlo otro. Venga, y esto está tirado. Exámenes. Vale. La transformación de las diferentes modalidades de energía sensibles en el organismo en la actividad eléctrica. ¿No? Eso se le llama ¿qué? Traducción. Muy bien, esto todos lo sabéis. Venga, perfecto. Siguiente. El mecanismo de fraccionamiento según el rango se caracteriza por qué. La C. Pero es que no me da tiempo leer todo eso. Bueno, pues aquí hay simulacro de examen ya. ¿Vale? Ojo, estimulación, el fraccionamiento según el rasgo de qué? De la intensidad. ¿Vale? Respecto a los fotorreceptores, ¿qué sabemos? Ah, son neuronas bipolares que contienen pigmentos visuales sensibles a la luz. Los bastones tienen un pigmento visual sensible a la luz, menos sensible a la luz que los de los conos. Vale, los conos tienen mejor resolución temporal que los bastones y en presencia de la luz la membrana se corporaliza. La D. La D. D. Niños, que os mato. Vale, bien. Vale, perfecto. Pues aquí vamos a ver, la semana que viene vamos a ver el mismo proceso, solo que al revés. ¿Vale? Qué mala leche. Lo que ha... Por favor, venga. Lo que he percibido a través de esto, que es genial, maravilloso y estupendo, lo voy a transformar, y en concreto la semana que viene, en pues una patada, un movimiento, subir una escalera, correr, ¿vale? María, Sistema motor. ¿Tú estás segura que ocurren todas esas cosas tan rápido? Pero además a nivel de milisegundo, de flash, de venga, flash, flash. Yo no tengo tan... Venga, que nos queda nada. Vamos a ver la práctica. Eso es. ¿Vale? Eso, la práctica. Yo no me entero de nada. Venga. Vamos a ver. Apuntarlo. Habéis visto cómo se produce la información sensorial. ¿Vale? ¿Qué pasa en el caso de la información de tipo sensorial táctil? Que es lo que nosotros veíamos, ¿vale? Nosotros tenemos los receptores que vimos que eran como cebollitas, ¿vale? Que se emitían una respuesta cuando eran apretados, ¿vale? Los campos receptivos de mis receptores de tipo táctil, ¿vale? Se llaman dermatomas, que son zonas del cuerpo que están inervadas por un receptor sensorial de tipo táctil, ¿vale? Mirarlo en el libro que está muy bien orientado. Entonces, te están diciendo, oye, pues resulta que estas neuronas de aquí me inervan las piernas y estas neuronas de aquí pues me inervan tal y estas neuronas de aquí me inervan, ¿vale? Campo receptivo de estímulo sensorial táctil, dermatomas. Muy bien. ¿Qué vimos nosotros en la práctica? Cómo en los deditos de los pies, ¿vale? Había algo muy significativo. Esto, un dermatoma. Esto, un dermatoma. Pero estos tres del centro, el mismo dermatoma. Entonces, ¿qué pasa? Al compartir el mismo campo receptivo, va a haber problemas a la hora de saber dónde se produce el estímulo. Porque yo, aquí dispara esta neurona, aquí dispara esta neurona, pero aquí dispara la misma neurona. ¿Se podrán distinguir? ¿No se podrán distinguir? ¿Se podrán distinguir en función de si hago el experimento por primera vez o si hago el experimento por segunda? ¿Se podrán distinguir en función de si son hombres y mujeres? ¿Pie dominante? ¿Pie no dominante? Eso es lo que nosotros nos estábamos pasando. Bien, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Yo es que no dice. Es que yo no dije nada. Vale, ahora vamos, calla loca. Vale, resultados. Esto es lo que yo os pasé al correo electrónico, ¿vale? El que no lo tenga y haya cuidado la práctica que me lo pida, porque entonces es que me ha venido devuelto el libro, ¿vale? Un Cristo bendito. ¿Y cuántos hijos? Pero eso no, nada, María, porque dice nombre del grupo, sujetos. Vamos a ver, las preguntas básicas de... Por favor, nombre del grupo, nombre de los grupos. Sois vosotros que fuisteis los sujetos experimentales, ¿vale? No os preocupéis. ¿Habéis hecho el diario de prácticas? Sí. ¿Qué día os habéis reunido? El día que hayáis venido a hacer la práctica. Y eso es básico de... ¿Has venido? Sí. ¿Qué día? Punto y pelota. Lo que nos interesa, ¿vale? En función de estos resultados nosotros vamos a ver si hay aprendizaje, si hay olvido, si influye hombres y mujeres, ¿vale? Y si hay preferencia por el pie dominante o por el otro pie.
Representación gráfica, que esto lo vamos a ver todos mejor. ¿Vale? Mujeres fase 1. Estas de aquí. ¿Dónde estás? Mujeres fase 2. Aquí veis el salto. Hombres fase 1. Hombres fase 2. ¿Vale? Primer ensayo. Último ensayo. ¿Veis la diferencia entre el ensayo 1 y el ensayo 9? Coño, a medida que el tío va haciendo la cosa, va aumentando su rendimiento. Aprendizaje, entonces. Yo no os lo he dicho, pero sí. ¿Vale? Qué listo, Calisto. Vamos a ponerlo aquí. Qué listo es mi chico. ¿Vale? Y mi chica. Entre hombres y mujeres casi no había. ¿Vale? Uy, las mujeres. Ojo. Aquí hay un... Pie dominante. Otro pie. Mirad. Se produce aprendizaje en los dos pies. ¿Vale? Pero parece ser, si queréis ser más precisos, podéis pasaros a los resultados de tal. ¿Vale? Parece ser que en la primera fase, en el pie dominante, pues mira, hay más aciertos que en el otro pie, cuando hablamos de mujeres. ¿Vale? Y lo mismo, ¿ves? En la segunda fase. ¿Qué pasa con los hombres? 581, 519, 622, ¿vale? Parece que por lo menos en la primera fase el pie dominante tiene más preferencia que el otro pie, ¿vale? No, son diferencias muy significativas, ¿vale? Procesos de extinción y procesos de olvido. Venga. Ah, yo también. Sí, porque tengo mentalidad de izquierda. A ver, procesos de extinción y procesos de olvido. Mira, por ejemplo, mujeres fase 1. ¿Dónde estamos? Que somos las amarillas. Vale, terminamos aquí, arriba. Mujeres fase 2. Empezamos aquí. Oye, parece que no se han olvidado mucho de cómo se producía el experimento. El rendimiento del inicio de la fase 2 y del final de la fase 1 es muy similar. ¿Vale? Hombres fase 1. Terminan aquí. Hombres fase 2. Empiezan aquí. Pues también, más o menos. ¿Vale? Pasa lo mismo con los otros pies. Mujeres fase 1, aquí. Aquí está el amarillo. Mujeres fase 2. Aquí. Hombres fase 1, hombres fase 2. Bueno, pues parece que no hay olvido de lo que han aprendido. De aquí a aquí, aprendo, ¿vale? Y de aquí, de la fase 1 a aquí, de la fase 2, hay extinción o no de lo que yo he aprendido. ¿Vale? Me perdí ahí, por favor, no sé qué me queda de ver. Fase 1. Vale. Fase 1. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es el amarillo y es el que mejor veis. Yo empiezo aquí y yo termino aquí. Esto me está diciendo que la mujer está aprendiendo. A medida que van pasando los ensayos, va aprendiendo a discriminar cuál es el estímulo. ¿Vale? Fase final de la fase 1, principio de la fase 2. Lo que la mujer aprendió a lo largo del ensayo 1, parece ser que no lo olvidó cuando empezó la fase 2. ¿Sí? Empieza más alto, sí. ¿Vale? ¿Qué más? Vale. ¿Diferencias entre hombres y mujeres? Pues oye, más o menos, ¿sabes? Yo qué sé. Aquí, de repente, se invierte, ¿vale? No hay un patrón definido, no hay nadie que nos diga que el rendimiento, por ejemplo, de las mujeres y de los hombres es muy significativo. Aquí en la fase 1, por ejemplo, en el pie dominante, parece que sí, parece que las mujeres tenemos mejor rendimiento que los hombres, ¿vale? Sin embargo, pasamos a la fase 2 del pie dominante y parece que las mujeres bajamos el rendimiento, que son los hombres los que aprenden más. ¿Vale? Esto es lo que quiero que me hipoteticéis. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta de cómo está el percal? ¿Vale? ¿Qué pasa en el otro pie? Ya perdí con los dominantes. Y aquí pasa tres cosas de lo mismo. Hay picos en los que parece que las mujeres tienen un mejor rendimiento. ¿Vale? Ojo, ¿qué pasa en la fase 2? Pasa lo mismo que con el pie dominante.
Esto es lo que quiero que me trabajéis. Pero por lo pronto, yo no os he dicho nada, pero vosotros sabéis. Aprendizaje de aquí a aquí. ¿Vale? Y extinción de aquí a aquí. ¿Vale? Pregunto, ¿y el 17 qué es lo que se hace? Del 13 al 17 tenéis que entrar en ALT y completar el cuestionario para responder estas preguntas. ¿Vale? Os van a pedir que subáis vuestros resultados individuales, que es el Excel que vosotros habéis completado. Vale. ¿Y la nota que pusieron de la práctica 17 y 18? ¿De qué? No, la práctica 17 y 18